Bienvenidos a todos, familia querida, gracias por tomarte tu tiempo para conocer más de Dios. Te felicito por inscribirte en esta gran aventura que empieza hoy, 15 semanas, donde vamos a estudiar temas relacionados a nuestra salvación, a nuestra intimidad con Dios, a la oración, a la sanidad interior, a todo lo que tenga que ver con mi relacionamiento y acercamiento con Dios. Imperdible. Proponete todas las semanas, disciplinate para participar a esta misma hora. Sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y no solamente para tu vida, sino para los tuyos y también para la eternidad. Jesús dijo un día, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? No tiene sentido. Usted puede ser la persona más millonaria del mundo y si se muere, se va al infierno. ¿De qué le sirve todo lo que ha conquistado? Y ahora, en estas 15 semanas, nosotros queremos concentrarnos específicamente en la vida eterna, cómo saber que yo realmente soy salvo y cómo vivir de tal manera que mi eternidad sea impactada. El día que cerramos los ojos acá, los vamos a abrir en una nueva dimensión, la dimensión espiritual de lo eterno. La pregunta aquí no es si usted va a vivir eternamente o no. No, eso está ya establecido. La pregunta es ¿a dónde voy a pasar la eternidad? Y eso es lo que cuenta. Esa es la lección que vamos a desarrollar hoy acerca de nuestra salvación. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Te muestro rapidito. Este es el material que vamos a estar desarrollando por 15 semanas. Se titula Mi nueva vida en Cristo. Es un manual muy bien editado, muy lindo. Es gratis, usted lo puede obtener. Le vamos a dar allí las instrucciones enseguida. Cómo obtenerlo. Usted lo puede bajar en formato digital, en PDF. Y si lo quiere tener impreso, lo puede ordenar por Amazon. Se llama Mi nueva vida en Cristo. Usted lo pone así y le va a aparecer el manual verde. Es totalmente gratis en forma digital. Así que no se lo pierda. Permanezca en sintonía todas las semanas. A esta misma hora vamos a estar compartiendo por 15 semanas. El tema de hoy, como ya lo dije recién, es el más importante. La pregunta más importante que todo ser humano tiene que hacerse es ¿a dónde pasaré la eternidad? El enemigo astutamente nos hace vivir en el aquí y en el ahora. Dice, no te preocupes, te falta mucho. No te preocupes por el futuro, disfruta ahora. Mañana vemos. No. La realidad es que tenemos nuestros días contados aquí en la tierra y en cualquier momento Dios puede llamarnos a juicio. ¿Y dónde voy a pasar? Bueno, esa pregunta vamos a responder hoy. Abra su manual, por favor, allí en la lección número 1. Estoy en la página número 4. Vamos a ver juntos. Hablamos de salvación y oro al Padre en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo en este momento te hable. Y si aún no estás seguro de tu salvación, hoy puedas adquirir esta certeza de la seguridad eterna de que tu vida está en las manos correctas, está encaminándose hacia el destino eterno deseado. ¿Ok? Vamos a ver entonces el tema de hoy es nuestra salvación. Nosotros no podemos hablar de salvación si primero no hablamos de qué tenemos que ser salvos y por qué tenemos que salvarnos. Cuando hablamos de qué tenemos que ser salvos, nos referimos a el castigo, y uso esa palabra castigo con propósito, establecido para todo ser humano. Y cuando digo para todo ser humano, estoy simplemente citando lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 3 y en Romanos 6. Dice que todos hemos pecado y debido a ello todos estamos condenados a la muerte eterna. Cuando hablo de muerte, la Biblia cuando habla de muerte se refiere a dos tipos de muerte. El primer tipo de muerte es la muerte física, que todos la vamos a sufrir si Cristo no viene antes.
La muerte física entró como consecuencia del pecado del hombre al mundo. Dios no creó la muerte. Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo en el huerto del Edén, si ustedes tocan ese árbol, ustedes van a morir. La triste historia, usted la conoce, Eva y Adán desobedecieron, tocaron lo prohibido y la muerte entró a formar parte de nuestras vidas. Ese día se produjeron dos tipos de muerte. El primer tipo de muerte es el proceso de la muerte física, el envejecimiento, las enfermedades. Y el segundo tipo de muerte, el que nos va a ocupar hoy, es la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Es la pérdida de la conexión con Dios. Ese día, el Dios, debido al pecado, se retira del hombre. La Biblia dice que Dios los echó del huerto. Lo que estaba haciendo en realidad era que los estaba echando de su presencia. Debido al pecado, el hombre ahora ya no podía vivir en la presencia de Dios. Dios ya no podía vivir dentro del hombre. Usted se acordará que cuando Dios creó a Adán, lo formó del barro y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Lo que él en realidad hizo es que Dios se sopló a sí mismo adentro del hombre. El hombre fue creado para contener a Dios. Y fíjese qué terrible, porque cuando usted saca una planta de la tierra, se muere, saca un pez del agua, se muere, saca a un hombre de la presencia de Dios y también hay solamente muerte y destrucción. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ese día que Adán y Eva pecaron? El hombre empezó a morir físicamente y pierde la conexión, pierde la paz, pierde la comunión con Dios y Dios lo echa del huerto del Edén. Ahora, acompáñeme un momento a ese momento. Es el momento más trágico de la historia. Dios, con mucho dolor, tiene que echar ahora al hombre del huerto, de su presencia, pero en el momento justo, cuando él estaba por echar al hombre, dice: Adán, te quiero dar una promesa. Uno de los descendientes de la mujer le va a pisar la cabeza a la muerte, le va a pisar la cabeza al diablo y yo voy a poder volver a recuperarte. Ese descendiente de Eva sería Jesús, que vendría miles de años más tarde para poder ofrecer su vida para que nosotros pudiéramos volver a recuperar la presencia de Dios que Adán perdió en el huerto del Edén. Ese plan se llamó el plan de rescate. Entonces Dios después va a escoger a un hombre, Abraham, y va a escoger a través de Abraham, va a crear un pueblo llamado Israel, donde él colocaría al Mesías que nacería para morir en nuestro lugar. Acompáñeme en su manual. Usted puede ir leyendo después todo lo que pusimos allí, lo que estamos explicando hasta este momento. Ese día de la caída, dice el manual allí que Adán perdió la santidad, pierde la comunión, pierde el Edén, ya no viviría en un lugar perfecto y pierde la dicha de vivir para siempre en la presencia del Señor. Y Dios dice: tranquilo, Adán, yo te voy a volver a recuperar. Avancemos un poquito más. Lo que sucede en ese momento es que Dios establece lo que se conoce como el plan de redención, el plan de rescate. ¿Y cuál es el plan de rescate? Jesús. No hay otra manera. La manera en la cual Dios establece el plan de rescate es enviando a su Hijo Jesucristo para que muera en nuestro lugar, para de esa manera nosotros poder volver a recuperar todo lo que Adán perdió. En otras palabras, ¿para qué vino Cristo? Para volver a darnos todo lo que Adán perdió en el huerto del Edén: la vida eterna con Dios, la salvación, la intimidad, la comunión, la paz, el gozo. Todo lo que Adán pierde, la sanidad, Cristo lo vuelve a recuperar. Si usted se fija en su manual, en la página 5, dice ahí cuál es el plan de Dios. Y el plan de Dios se llama Jesús. No hay otro plan. No hay otro plan. Dios no tiene otro plan. Muchas personas, sin embargo, han creído que por sus buenas obras de amor
o por sus propios esfuerzos ellos pudieran volver a recuperar lo que Adán perdió. Muchas personas creen, o incluso que por su afiliación religiosa, dice el manual allí, o a su afiliación a cierto grupo religioso, o haciendo obras de amor, volverían a encontrar la salvación. Y la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque por más bueno que usted sea, usted sigue siendo un pecador. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No hay manera en que el ser humano pueda salvarse a sí mismo si no es a través de la obra realizada por Cristo en la cruz. Dice Jesús cuando se encuentra con Nicodemo, con el sacerdote, le dijo: Nicodemo, es imposible. Si vos querés ver el reino de Dios, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo entra en cortocircuito y dice: pero ¿cómo, Señor, nacer de nuevo? Y él plantea, dice: ¿acaso puedo entrar un hombre por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús le dice: no. Y le explica: Nicodemo, vos naciste físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. ¿Y qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual no es nada más que separación de Dios, incapacidad de relacionarse con Dios, porque Dios es santo y yo soy pecador. Por eso la única manera para que yo pueda volver a tener relación con Dios es nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, las condiciones indispensables son el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando me refiero a arrepentimiento, me refiero a ese momento en su vida cuando usted se detiene y dice: Señor, yo reconozco que yo he pecado contra ti. Como el hijo pródigo, ¿te acordás? El hijo pródigo dijo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y yo me arrepiento. El arrepentimiento lleva implícita la idea de una conversión de dirección hacia donde me encaminaba. El arrepentimiento quiere decir: hago un alto, me estoy dando cuenta que este camino por el que voy me está alejando de Dios y me doy la media vuelta, es un giro de 180 grados y ahora me encamino nuevamente para encontrarme con el Padre. Eso es arrepentimiento. Entonces, ¿qué hago? Me arrepiento. Pero el arrepentimiento solo no salva a nadie. El segundo requisito es la fe, es la confianza puesta en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Cuando usted pone su confianza en Cristo, usted está diciendo: Señor Jesús, yo hoy creo que soy pecador y que tú moriste en mi lugar. La fe implica decir: Jesús, yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo hoy me apropio de lo que hiciste en la cruz por mí y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Esto conlleva varios cuestionamientos y te voy a explicar. Ahí lo puse en verde en el manual, en la página 5, al pie de la página. Mucha gente cree en Jesucristo como un acontecimiento histórico de lo que Él realizó en la cruz. Mucha gente: sí, yo creo en Jesús. Sí, yo creo que Él murió. Sí, yo creo que resucitó. Pero en realidad su vida no ha sido transformada. Usted puede creer en Cristo como un personaje histórico. Usted puede creer en la crucifixión como un evento histórico. Está documentado, la historia lo documenta. Usted puede creer en la resurrección de Cristo, pero nunca haberle recibido como Señor y Salvador de su vida y nunca haberse arrepentido de sus pecados. A eso nos referimos con nacer de nuevo. No es simplemente creer intelectualmente en Cristo o creer en los acontecimientos históricos. Recibir a Cristo como Señor y Salvador implica cambiar de dueño. Antes yo era el dueño de mi vida. Por eso Jesús dijo: nadie puede ser mi discípulo si no renuncia a todo y no deja de lado sus deseos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo digo: Señor, yo quiero que hoy tú seas mi dueño.
Yo ahora quiero que tú gobiernes en mi vida. Ya no quiero vivir de acuerdo a mis criterios, sino de acuerdo a lo que tu palabra me dicta. Entonces yo me arrepiento por haber vivido a mi manera y ahora yo acepto tu manera de vivir conforme está establecido en tu palabra. Yo acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz y a partir de hoy declaro que tú serás el dueño y el Señor de mi vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? Bueno, sencillamente aquí te puse en la página 6 4 pasos. En primer lugar, usted tiene que reconocer que Jesucristo no ha estado en primer lugar de su vida. En otras palabras, reconocer que soy pecador. Señor, yo soy pecador. Hice muchas cosas que te ofendieron. Hice muchas cosas a mi manera y no de acuerdo a tu manera. En segundo lugar, como dice ahí, punto número 2, yo tengo que creer. ¿Y qué es lo que voy a creer? Creer que Jesús murió en mi lugar. Déjeme decirle esto. En realidad, era usted y yo los que tendríamos que haber sido crucificados en la cruz. Nosotros pecamos, no Él. Pero en lugar de eso viene Cristo y dice, Juan, Donald, bájense de la cruz, yo voy a ir por ustedes. En la cruz lo que sucedió es que Dios hizo un intercambio. Él se crucifica a sí mismo, porque Jesús era Dios, es Dios, y nos baja a nosotros y se coloca en nuestro lugar. Fíjese qué tremendo, porque Dios no envía a un ángel para que muera por nosotros. Pudiera haber enviado a Gabriel o a Miguel. Dijo, no. Yo en persona les voy a demostrar que les amo, dando mi propia vida por ustedes. Por eso Jesús viene y toma forma humana. Era Dios hecho hombre. Era Dios metido dentro de un hombre. Su nombre era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, en primer lugar, reconozco, Señor, yo soy un pecador. Segundo lugar, yo creo que moriste por mí. Yo creo que viniste a ocupar mi lugar. En tercer lugar, yo hoy te acepto en mi corazón. Si usted cree que Cristo murió, pero nunca le invita a entrar en su vida, se quedó a mitad de camino. Hay mucha gente que cree allá afuera que Cristo murió, pero nunca le recibieron en su vida. Nunca le confesaron. Cuando el apóstol Pedro, después de predicar un maravilloso sermón en el día de Pentecostés, usted recordará esa historia tan linda, el pueblo le dice, ¿qué hacemos? Y Pedro dice, arrepiéntanse y conviértanse, le dice. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi forma de vivir ahora tiene que cambiar. Yo acepto tu regalo gratis de la vida eterna. Y en cuarto lugar, yo te invito a que entres en mi corazón, seas mi dueño, te sientes en el trono de mi vida y a partir de hoy esta vida tiene un nuevo dueño. Ya no se va a hacer aquí lo que yo quiero. A partir de hoy, todo lo que yo haga va a ser dirigido por ti, Señor. Ya no voy a vivir de acuerdo a mis pasiones y deseos, a mis caprichos, a mi voluntad, sino que ahora se va a hacer tu voluntad. Y yo no sé si alguna vez usted hizo esto. Y si alguna vez usted le aceptó a Jesucristo. Quizá usted pertenece a alguna iglesia. Quizá por años ha participado y hasta ha servido en una iglesia. Pero la pregunta es, ¿usted aceptó a Jesucristo? Cuando usted vaya al cielo, Dios no le va a preguntar de qué religión eras. Si vos eras católico, evangélico, bautista, pentecostal. No, Dios te va a preguntar, ¿aceptaste a Jesucristo? Porque al cielo no van los religiosos, al cielo van solamente los hijos. Y los hijos son solamente aquellos que aceptaron a Cristo. Lo dice Juan en el capítulo 1 de su libro, su evangelio. Dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron a Cristo, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos suyos. Ser hijo es un derecho adquirido cuando yo acepto a Cristo en mi vida, no cuando creo intelectualmente. La Biblia dice que el mismo diablo cree y tiembla, pero no será salvo. Hay mucha gente allá afuera que cree en Cristo, pero serán condenados. ¿Por qué? Porque se fueron a la mitad del camino. Creyeron, pero nunca le recibieron. Es el arrepentimiento con la fe en Jesucristo lo que te salva.
Y cuando usted acepta a Cristo, le dice, Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Señor, yo quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida. En ese momento es cuando usted empieza a transitar por el camino de la salvación y Dios te adopta como su hijo. Quiero leerte esta oración. En la página número 7 hay una frase en verde, ¿sí? Busque la página número 7. Es una oración que proponemos para que usted pueda hacerla para recibir a Cristo. Y dice así esta oración. Y si usted quiere repetirla después de mí o quiere leerla, dice así: querido Jesús, gracias por amarme aun cuando te ignoraba y vivía a mi manera. Hoy reconozco que te necesito en mi vida. Realmente me siento arrepentido por todos mis pecados. Te pido que me perdones. Te doy gracias por haber muerto por mí. Por favor, ayúdame a entenderlo más. Entra en mi vida y hazme una nueva persona. Acepto tu regalo de la salvación con un corazón muy agradecido. Ayúdame ahora a crecer y a llegar a ser un creyente fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con sinceridad y usted no solamente creyó en Cristo, sino que lo recibió en su corazón, la Biblia dice que Dios anotó tu nombre en el libro de la vida. Cuando Cristo venga, dice que Él va a tomar el libro de la vida y todos los que los que están anotados allí en ese libro, se van a ir con Él. Y tu nombre hoy ha sido anotado en el libro de la vida. Te felicito, felicidades, bienvenido a la familia de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, ahora empieza el proceso, escucha bien, por medio del cual Dios transformará nuestro ser interior para que nos podamos parecer a Cristo. ¿Cuál es la meta? La meta es que usted llegue a ser parecido a Cristo en la manera que trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos, en la manera que habla, en la manera que usted trata a los demás. Ese es el propósito. Para eso tenemos que estudiar la palabra y contemplar el modelo original. ¿Quién es el modelo original? Es Jesús. Ahí en el manual tenemos unas preguntas. Dice, ¿ha recibido usted a Jesús como Señor y Salvador? Le felicito porque usted sí hoy ha recibido. Dice, marque con una X cuál de estas personas es un hijo de Dios. El que dice, soy un hijo de Dios porque no hago mal a nadie, respuesta equivocada. Soy un hijo de Dios porque voy a la iglesia, respuesta equivocada. Soy un hijo de Dios porque me bauticé, nuevamente equivocado. Soy un hijo de Dios porque recibí a Jesús como Salvador y Señor de mi vida. Esa es la respuesta correcta. Conclusión. Por nuestra naturaleza pecadora, estamos separados de Dios, dice la Biblia, condenados a la muerte eterna, porque somos pecadores. Nadie puede ser salvo por buenas obras de amor, ni grandes esfuerzos por obedecer los mandamientos de Dios. Es más, le digo algo aterrador. El infierno está lleno de gente buena. El infierno está lleno de pastores que quizás predicaban incluso la palabra, pero nunca se arrepintieron y cambiaron de vida. Él mismo, o sea, Dios mismo tomó la iniciativa para rescatarnos enviando a su único Hijo Jesucristo para que todos los que en Él creyeran sean libres del castigo del pecado. Tengo que felicitarte. Si alguien te pregunta, ¿sos hijo de Dios? Sí lo soy. ¿Por qué? Porque acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Usted no es hijo de Dios porque se bautizó o porque nació en una iglesia, aunque tu mamá te haya parido en el banco de la iglesia. Usted es hijo de Dios porque aceptó a Jesucristo. Así que nunca más dude. Quiero que usted lo escriba y diga, soy salvo, Cristo es mi Señor. Gracias a la obra de Cristo yo soy salvo. No merecía, pero Él dio su vida por mí, en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Esta es la primera lección. Nos quedan 14 semanas. La semana que viene es fundamental
porque vamos a hablar acerca de un compañero del camino que Dios nos dejó. ¿Quién es? El Espíritu Santo que está allí para guiarnos. No te lo pierdas. Te espero la semana que viene a esta misma hora. Dios te bendiga.